primer acercamiento era que a los 5, 6 años, 7 años, por ahí en alguna esquina donde había una casa vieja que podían alquilar los políticos, yo iba al comité. Como mis hermanos íbamos al comité con mi padre, a lo mejor jugábamos sentados en el suelo, como lo hacían los chicos con un autito, iba al comité. Y ahí y después vi ya algo que me atrajo mucho, que el comité era el lugar donde se integraba un hombre de campo que venía a caballo a una reunión, con un empleado municipal al que yo veía barriendo las calles, con un médico, con un profesor como mi padre. Es decir, sentí que un sentimiento que lo analicé mucho después, pero que uno de chico capta eso, ¿no es cierto? Que a lo mejor el chiquito con el que yo jugaba era hijo de un barrendero y jugaba conmigo en el comité. Sentí que la cosa política era un poco algo que en mi hogar nos enseñaban, inculcaban mi padre y mi madre, era algo de integración y de mezcla de la clase media social a que yo pertenecía, porque mis padres eran profesores. Mi madre jamás se había afiliado ni militado en ningún partido político, lo que no evitó, pobre, que en los últimos años de Perón la declararan cesante, viniendo un portero acá a la quinta a decirle: señora, no vaya esta tarde a clase porque no puede entrar más a la escuela normal. Pero esas eran las fallas de las políticas y de algunos políticos y de algunos asesores de los presidentes que toman esas medidas, como pasa hoy y como pasó siempre, ¿no es cierto? A veces mi padre no tenía auto, pero siempre había algún forcito de algún amigo radical, porque cuando empezaron las elecciones internas, que yo tenía 12 o 13 años, iba a ver al campo y yo cuando podía me colaba. Entonces de pronto estaba en una chacra, nunca me olvido, con un chacarero modesto, bien criollo, que tenía varias hijas mujeres. Sébenle mate a don Monjardín, sébenle mate a don Monjardín, a ver qué quiere la nena. Pero había que ver qué preguntas le hacía a mi padre, un hombre que no sé si había ido a la escuela. También aprendí que a veces el concepto de igualdad, de democracia, de república, de respeto a las leyes, estaba en gente muy humilde, muy sencilla y con poca escolaridad. Aprendí algo de cómo la política era algo que mi padre explicaba, respondía a la Constitución, pero que era algo que unificaba al pueblo, sin diferencias de clases sociales, ni de títulos, ni de culturas. Cuando yo tenía 12, 13 años y vivíamos ahí en la plaza, frente a la Plaza Colón, generalmente los actos se hacían en esa esquina. Entonces viví toda aquella experiencia. Cuando sentada en un cordón de la vereda, nunca me olvido con Emir Mercader, que fue un conocido político que además escritor muy pintoresco, que escribía médico, escribía en crítica en aquella época, me tapaba con el poncho de él porque hacía frío en un acto que estaba ahí a 5 metros la tarima y toda la gente radical, que venía gente a caballo, gente de los barrios.